tanto el tubo digestivo, ¿no? Sobre todo de este aparato digestivo. Vamos a tener que recordar que hay algunas áreas específicas funcionales en sí que se van a relacionar con otras situaciones anatómicas, ¿no? Y se van a separar por segmentos dadas esta representación anatómica. Por decir, los esfínteres esofágico y el esfínter esofágico, tanto el superior e inferior, delimitan la área conocida como esófago. A partir del esófago, del esfínter esofágico inferior hasta lo que se conoce como el píloro, que viene a ser otro esfínter, tenemos el área del estómago. Corre ya el intestino delgado, ¿no? Que hasta aproximadamente el área de la médula iliocecal, y luego de ello viene el intestino grueso, que se conforma hasta la parte del esfínter anal interno y externo posteriormente. Otros órganos adicionales son el páncreas, el hígado, la vesícula, y todos ellos van a estar interconectados, ya sea por la circulación o por algunas otras formas de comunicación, tanto neural como también linfática, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque fuera de las funciones que vimos la semana pasada, de los procesos digestivos que se realizan a nivel de todo el tracto, del tracto digestivo, va a haber una especialización de funciones ya por áreas específicas. Es decir, el estómago y el colon van a constituirse, dada su anatomía, dado su tamaño, en órganos de almacenamiento del alimento procesado, o lo que vamos a ir viendo más adelante en las siguientes clases, como el quimo, ¿no? Y veremos cómo es que se come. Y además también estas áreas van a tener mecanismos de control. Llámese el tema de las contracciones tónicas, pueda producirse el efecto o el efecto de mezclado según corresponde el área, ¿no? Y además también van a tener especialización a nivel de las células de su mucosa. Por otro lado, por ejemplo, ¿no? El área del intestino delgado va a estar o se va a modificar en la estructura de su superficie del epitelio para básicamente realizar la función que es tal vez la más importante del tracto digestivo, que es la absorción y la digestión. Luego de ello, la parte terminal del colon, ¿no? Va a especializarse en la absorción de agua y iones y también la eliminación de sustancias que no van a ser absorbidas por el organismo. Entonces, como ustedes ven, el tracto digestivo que se representa en esta función, el bolo alimenticio, desde que entra a la boca o fase fecal, como vamos a ver después cómo es la respuesta de todo el tracto digestivo al alimento, va a diferenciarse según las áreas específicas con funciones o con procesos más especializados en ciertas áreas que en otras, ¿ya? Pero las funciones finales van a ser de este tipo, como están representadas en este gráfico. Bueno, mencionarles también, y regresando a este gráfico, que el flujo sanguíneo del tracto digestivo, sobre todo, va a tener la función de transportar los nutrientes absorbidos, es decir, que lleguen moléculas o que lleven tanto las sustancias que se van a metabolizar a nivel de todo el trayecto, para lo que es la alimentación, la nutrición propiamente dicha, como también el aporte de otras sustancias. Y de hidratación también, ¿no? Este flujo sanguíneo, ¿ya? A diferencia de otros órganos, va a estar, no es que vaya a regresar directamente al corazón, sino que se va a producir a través de la circulación portal, que se dirige hacia el hígado, y es después de que pasa por el hígado toda la circulación porta, ¿no? Que va a regresar a la circulación arterial. Es mencionar también que hay un 25% de circulación sanguínea de tipo de este gasto cardíaco, ¿no? Que se va a dar a nivel de la circulación esplénica. Y luego también mencionar o recordar que durante los procesos de alimentación o de comida, la sangre puede ser desviada por consumo, ¿no? Para mantener la energía hacia la parte del tubo digestivo, del músculo del tubo digestivo propiamente.
Eh, el drenaje linfático. El drenaje linfático va a corresponder hacia los conductos linfáticos mayores, que luego van hacia el conducto torácico y luego van a ir a la parte de la circulación venosa sistémica. Y es por ahí donde se van digamos, a eliminar los productos que no son absorbidos por su tamaño, llámese lípidos, que lo vamos a ir viendo más adelante, y la parte de vitaminas e incluso algunos medicamentos. Bueno, avanzando. ¿Qué mecanismo? Vamos a hablar ahora de los mecanismos reguladores del aparato digestivo, ¿no? Recalcar que en realidad esta parte el aparato digestivo es bastante compleja. Tal vez es uno de los órganos o aparatos que incluye o abarca muchas más proporciones también del cuerpo, ¿no? Y abarca varios órganos que son de importancia vital. Entonces, al contrario de los sistemas cardiovascular o respiratorio, ¿no? El tubo digestivo, el aparato digestivo en sí va a oscilar, y especialmente su tubo digestivo, entre periodos de relativa latencia o el periodo interprandial, ¿no? Y periodos de intensa actividad tras la ingesta de alimentos, periodo postprandial. Es decir, hay ciclos, ¿no? Y esto se va a correlacionar tanto con la función agregada que se desencadena después de un proceso de ingesta o de comer, ¿no? Y que va a terminar hasta el proceso de la defecación. Sin embargo, una de las funciones más intensas y más importantes es la del trabajo de proceso hasta que llega sobre todo al estómago y pasa al intestino. Entonces, por eso es que se habla de que va a haber periodos interprandiales o de latencia y periodos en los que va a ser de una intensa actividad, ¿no? Es muy versátil este sistema, se activa en el momento que nosotros ingerimos el alimento. Y cuando ustedes tengan un proceso de enfermedad, les va a permitir entender la fisiopatología del por qué, por ejemplo, se indica reposo gástrico en pacientes con diarrea, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, solo se los menciono para que ustedes tengan esto en cuenta. El tracto digestivo tiene que detectar y responder adecuadamente a la ingesta de alimentos, lo que les mencionaba, ¿no? Y hay macronutrientes que contienen algunos alimentos que van a variar dependiendo de cuál sea, y que van a proporcionar ciertas cantidad, ya sea de osmolaridad, de peso, ¿no? Y estos van a ser detectados por nuestro sistema nuestro tracto gastrointestinal está tan especializado en algunas zonas que va a detectar estas variaciones en los componentes de estos alimentos o de estos que van a ir degradándose, y van a responder hacia eso de una manera adecuada, aumentando la motilidad, aumentando de repente los mecanismos de mezcla, aumentando la producción o secreción de cierta cantidad de ácidos, de cierta cantidad de agua, de cierta cantidad de hormonas, ¿no? Para poder tener un producto, digamos, más digerible. Y también la ventaja, o otra de las cosas que tiene este tracto digestivo, es que se comunica con sus órganos asociados. Entonces, ustedes no están salivando todo el tiempo. Hay ciertos periodos, por ejemplo, si tenemos tomado desayuno ahora, que están regulados por ciclos, ¿no? La producción de ácido clorhídrico tiene per se, ¿no? Una secreción de ácido clorhídrico por horas. Por eso es que se indican las comidas a ciertas horas. No es válido comer durante la madrugada, porque lo que se llama el ritmo circadiano de producción de ácido o producción del trabajo de algunos órganos glandulares van a tener ciertos horarios. Entonces, es normal, por ejemplo, que a la 1 de la tarde ya empecemos a salivar y tengamos la sensación de hambre, que es lo que va a ser consecuencia de este aumento de ácido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese ácido se produce y no tenemos el alimento? Eso, cuando ustedes van al gastroenterólogo por dispepsia, les van a ir explicando. Bueno, finalmente, y dado que, y ojo, que esto tiene que ver también con que los médicos somos los que peor comemos, porque no tenemos horarios, o vivimos, y sobre todo ahora con esto, nuestros horarios de diferenciación de comidas también se están prolongando, y alteramos nuestro ritmo circadiano normal, no solo de producción, sino de satisfacción de lo que fisiológicamente nos corresponde. Y eso lo dejo ahí para que ustedes lo recuerden. Bueno, y el tracto digestivo también es un tubo largo, ¿no? Por lo cual
hay mecanismos que tienen que darse tanto desde la porción proximal para que se vayan hacia las regiones más distales. Por eso es que las alteraciones en el peristaltismo y todo lo demás, o acelerado o retardado, van a ocasionar dificultades. Bueno, ¿y cuáles son estos mecanismos que hemos hablado de reguladores del aparato digestivo? Como les decía, cuando la comida pasa por cada uno de los segmentos de este tubo digestivo, van a haber mecanismos sensitivos que van a detectar la presencia de nutrientes y desencadenan respuestas fisiológicas específicas para cada área del tubo digestivo, ¿no? Que pueden ser una de las 6 o varias de las 6 que hemos mencionado anteriormente y en la clase pasada. Estas respuestas van a estar mediadas desde vías endocrinas, vías neuroendocrinas o vías paracrinas. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a ir mencionando cada una de ellas. La regulación endocrina. En este gráfico podemos ver, va a describir sobre todo el proceso en el cual la célula sensora del tubo digestivo, lo que le llamamos la célula sensora que está a nivel de las microvellosidades, va a responder a algún estímulo segregando un péptido o una hormona directamente que va a regular y que viaja hacia la sangre, como se ve en el gráfico, ¿no? Secreta una hormona que va hacia la sangre y que va hacia la célula diana, o que puede estar alejada del punto de la secreción, y esta célula va a responder esta hormona digestiva, va también a tener expresado a nivel de sus paredes receptores específicos para estas hormonas. Estas hormonas liberadas en el tubo digestivo tienen efectos, ¿no? Sobre las células localizadas en otras regiones del tubo, como por ejemplo una de ellas puede ser el páncreas, ¿no? Que es la que está más ligada de repente a la parte de producción hormonal. También estas hormonas pueden tener efectos sobre otros tejidos sin tener papel directo en la digestión y la absorción, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser coparalelas a nivel, llamémosle así por decir, las células endocrinas hepáticas y cerebrales. Es decir, como que se activa todo un sistema, algunos le llaman eje hipotálamo entérico, ¿no? Porque tiene también esa capacidad, aunque en menor proporción. Las células enteroendocrinas, ¿no? Que se pueden visualizar, tienen gránulos secretores cuyos productos son liberados como respuesta a estímulos químicos y mecánicos en la pared del tubo digestivo. Llamémosle, está acá la célula sensora, la estoy señalando, a nivel de donde dice célula sensora, es lo que vendría a ser la parte del epitelio o la parte donde se va a recibir ese estímulo químico o mecánico. Químico puede ser la concentración de ácido, por decirles, y mecánico puede ser la distensión, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ellos, estas células enteroendocrinas van a secretar hacia la sangre sus productos. También mencionarles que estas células enteroendocrinas pueden ser estimuladas por los impulsos neurales independientemente, ¿no? Y otros factores independientes de los alimentos. Cuando me refiero a factores independientes de los alimentos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un virus, ¿no? Un virus altera per se este epitelio, estas células enteroendocrinas y todas las células en realidad del tracto gastrointestinal. Entonces me puede producir un mayor estímulo de alguna de las hormonas que va a participar dentro del proceso también de la fisiopatología de una diarrea, ¿no? Entonces, por ahí es alguna de las cosas que puede tomarse también como un estímulo añadido, ¿no? Cuando hablamos de factores que no corresponden a alimentos. Estas células enteroendocrinas pueden ser de dos tipos, abierto y cerrado. Y van a tener una membrana apical que va a estar, lo que les decía, en contacto con la luz del tubo digestivo, obviamente porque está, que es donde se genera el estímulo, ¿no? Que es la parte del lumen intestinal. Y una membrana vasolateral por la que van a fluir las secreciones. Por algún lado tiene que, de la membrana vasolateral, estamos hablando del área vasolateral, ¿no? O sea, por acá va a empezar a secretar lo que corresponde a sus productos.
Y también estas células enteroendocrinas pueden ser de tipo cerrado, que no tienen ningún tipo de membrana, ni tienen contacto con la superficie luminal, pero van a provocar algún estímulo, como por ejemplo que tienen las células enterocromafines, ¿no? Y puede ser también, esto se va a dar por su localización, como por ejemplo las que segregan histamina. Más adelante las voy a mencionar. En sí, hay hormonas segregadas por el tubo digestivo. La primera que fue descrita, o la más conocida, fue la secretina, la que fue más estudiada también. Otra de las hormonas también muy estudiada ha sido la gastrina, ¿no? Liberada por las células endocrinas de la porción distal del estómago, y esta gastrina se estimula por la activación del sistema parasimpático digestivo, y su liberación es un potente estímulo para la secreción ácida en el periodo postprandial. Esta es una de las formas, por eso les decía, no necesariamente es por el mecanismo directo de la célula endocrina, ¿no? Sino puede darse a través de algún otro proceso de activación neural propiamente a nivel de las células, como en este caso el de las células del fondo gástrico que liberan la gastrina. Bueno, otro de los mecanismos de regulación va a ser la regulación paracrina. En la regulación paracrina, vamos a tener una disposición de células diana entre sí, ¿no? Y una célula secretora, digámoslo así, en disposición contigua prácticamente. Y la regulación paracrina va a describir el proceso en el cual una célula sensora de la pared, ¿no? Que vendría a ser esta de acá, intestinal, con frecuencia una célula enteroendocrina, y se correlacionan, no es que sean procesos separados. En realidad todo el sistema va a funcionar en forma tal vez como una orquesta perfecta, ¿no? Libera un mensajero químico, ya, hacia el lumen de la... y esto, o un péptido regulador que actúa sobre las células dianas cercanas, ¿ya? Y por difusión a través de lo que es el espacio intersticial. Las sustancias paracrinas van a ejercer sus acciones sobre diferentes tipos celulares de la pared del tubo digestivo, incluidos músculo liso, enterocitos con capacidad absortiva, células secretoras de glándulas o incluso otras células enteroendocrinas. Entonces, por eso les digo que la célula diana puede ser entonces, a partir del estímulo que se produce en esta célula enteroendocrina, ¿no? O esta célula sensora de la pared intestinal, puede tener un efecto sobre células diana en otros niveles. Músculo liso, enterocitos con capacidad absortiva, células secretoras de glándulas o incluso de otras células enteroendocrinas. Importante este sistema de paracrino, porque, y mencionar también que uno de los mediadores más importantes que se tienen es, por ejemplo, la histamina, producida por células enterocromafines localizadas en las glándulas gástricas, y que van a tener el efecto de almacenamiento y liberación a nivel del estómago. Esta histamina se difunde en el espacio intersticial de la lámina propia. Hemos mencionado en la clase pasada las partes de capas del tracto digestivo, y va a ser enviado hacia las células parietales vecinas que estimulan la producción de ácido. Entonces la cadena se da a raíz del estímulo de las glándulas enterocromafines localizadas en las glándulas gástricas, que van a almacenar y liberar histamina en el estómago, y que van a estimular directamente ya después a las células parietales, que estimulan la producción de ácido. En el caso de la serotonina, ¿no? Que es liberada por neuronas entéricas, los mastocitos de la mucosa y las células enterocromafines regulan las funciones de músculo liso y absorción de agua a través de la pared intestinal. Vamos a ver después un cuadrito en el cual vamos a resumir todo esto. La idea de que ustedes reconozcan también la diferenciación de ciertas células a partir de la localización, ¿no? Vamos a irla viendo por regiones, ¿no? O sea, la clase pasada les mencioné, y esto también, que hay especialización incluso del epitelio a nivel de ciertas regiones del tracto digestivo. Entonces, por eso es que vamos a empezar a mencionar
varios nombres que después vamos a irlos localizando anatómicamente. Otros mediadores paracrinos en la pared intestinal van a ser, por ejemplo, las prostaglandinas, la adenosina, el óxido nítrico, ¿no? Estos no tienen una función bien reconocida, pero pueden producir cambios del funcionamiento del aparato digestivo por alguna de sus formas, ¿no? También hay otras sustancias que pueden funcionar como reguladores endocrinos y paracrinos, paralelamente. Uno de ellos es y también lo vamos a ir mencionando, la colecistocinina, ¿no? Que es liberada por el duodeno como resultado a la respuesta a la presencia de proteínas y a los lípidos en la dieta, y que va a actuar localmente también a nivel de las terminales nerviosas como un mecanismo paracrino, y también que va a actuar sobre el páncreas directamente. Bueno, estos son un resumen de hormonas y de mediadores hormonales y paracrinos del tubo digestivo. La gastrina, estas de la derecha son todos los nombres de las hormonas, dónde están, dónde se originan o dónde se producen, qué estímulo los libera, qué vías son las que la activa, cuáles son sus blancos o células diana y qué efecto produce. La gastrina va a estar, se va a producir o tiene su origen a nivel de la célula G del antrobásico. Va a ser estimulada a raíz de la presencia o va a ser liberada de oligopéptidos. Su vía de activación es básicamente endocrina, y su blanco o célula diana van a ser células enterocromafinas, células parietales del cuerpo básico. ¿Qué efecto tiene? Van a secretar protones, por eso que aumenta la acidez, ¿no? Y también las células enterocromafinas para segregar histamina. Otra es la colecistocinina. Su producción o su origen a nivel de las células 1 del duodeno. ¿Qué estímulo libera? Lo libera la presencia de ácidos grasos y proteínas hidrolizadas. Su vía de activación va a ser en función ambas, ¿no? Paracrina y endocrina. Sus blancos van a ser las terminaciones aferentes vagales y células acinales del páncreas, ¿no? Y su efecto es inhibición de vaciado gástrico, porque está interfiriendo un sistema parasimpático, acuérdense ustedes. Entonces va a haber inhibición de movimiento, en este caso del vaciado gástrico, y secreción de protones. Estimulación de la secreción de enzimas, sería de sistema autónomo, perdón. Estimulación de la secreción de enzimas pancreáticas, contracción de la vesícula biliar e inhibición de la ingesta de alimentos. Entonces tiene mecanismos inhibitores sobre todo. Luego viene la secretina. Se produce a nivel de las células S del duodeno. Su estímulo es la acidez, porque habla de protones. Su vía de activación es paracrina y endocrina. Sus terminaciones aferentes vagales y células de las... Sus blancos son terminaciones aferentes vagales y células de las vías pancreáticas. ¿Y qué efecto tiene? Estimular las vías pancreáticas para la producción de agua y bicarbonato. Luego también hay una correlación con el páncreas directamente, ¿no? Este péptido glucoinsulinotropo. Va a tener su origen a nivel de las células K del intestino. Su estímulo liberador es el ácido graso y la glucosa, una vía de activación básicamente endocrina, y su diana va a ser sobre todo las células B del páncreas. ¿Y qué produce? El mismo nombre lo dice, estímulo de insulina, está relacionado con la insulina. El péptido YY o PYY está producido por las células L del intestino, va a ser liberado ante la presencia de ácidos grasos, glucosa y proteínas hidrolizadas. Se activa vía endocrina y paracrina, con diana en neuronas y músculo liso. Su función, inhibir el vaciado gástrico, secreción pancreática, secreción ácida gástrica, motilidad intestinal, inhibición de la ingesta de alimentos. Luego tenemos, y estos mecanismos, por cierto, de inhibición de la ingesta de alimentos tiene que ver ya con un mecanismo de neuronal, ¿no? Que lo vamos a mencionar más adelante, que a través de fibras aferentes. El péptido 1 y 2 derivados del producado 1 y 2, ¿no? Se produce a nivel de las células L del intestino por estímulo de ácidos grasos, glucosa y proteínas hidrolizadas, con una vía de activación tanto endocrina y paracrina.
Sus blancos o células diana van a ser las neuronas y células epiteliales, y lo que vamos a ver es un efecto de homeostasis de la glucosa, o sea, va a participar en el control de la glucosa y también en la producción de células epiteliales. Y un tercer mecanismo, tal vez el más complejo, el más pesado, digamos, el más difícil de entender dentro de todos los que van a influir sobre el sistema digestivo, es la regulación neural. Lo mencionamos en la clase pasada dentro de las generalidades, lo mencionamos dentro de los procesos y ya involucrados, porque ustedes han llevado una anatomía diferenciada, ¿no? Por áreas, por aparatos, por sistemas, por regiones. Pero ya ahora vamos a empezar a ver cómo es que se correlaciona esta parte anatómica, por ejemplo, el tubo digestivo, el aparato digestivo, con todas las demás áreas y la complejidad de cada una de ellas, ¿no? Para recordarles que entonces definitivamente va a haber un tipo de regulación neural. Los nervios y los neurotransmisores van a desempeñar un papel no más que importante, primordial en la regulación de la función del tubo digestivo. La forma más simple puede ser cuando hay una terminación nerviosa del tubo digestivo que libera un neurotransmisor y que actúa sobre la célula que está inervada. Pero no siempre va a haber esta sinapsis entre los nervios que producen, por ejemplo, los nervios motores y las células efectoras del tubo digestivo. Puede haber otro tipo de mediadores o puede haber otro tipo de comunicaciones que van a, digamos, que se van a ir viendo y que pueden acomplejar que esta es como la función de este sistema, ¿no? Complicar, digámoslo así, porque en realidad de estas formas directas de sinapsis no se dan por sí en gran parte del tubo digestivo. Bueno, y la regulación neural del tubo digestivo también es muy importante en cada órgano, ¿no? Así como también en cada parte del tubo, la parte distal del tubo digestivo. Mencionarles, ¿no?, que este sistema va a tener, este control neural va a estar jerarquizado en función, y que los estímulos de la comida sobre el tubo digestivo van a activar tanto vías sensitivas aferentes e intrínsecas e extrínsecas, como vamos a ir viendo más adelante, que a su vez van a activar vías reflejas, ¿no? Y vías que tanto son vías reflejas neurales intrínsecas y extrínsecas. Entonces, entre el estímulo pueden haber mecanorreceptores, quimiorreceptores, que son los sensores que van a activar tanto el sistema nervioso entérico que mencionamos la clase pasada y lo vamos a seguir repitiendo, es el cerebro del entérico que le llaman, y que va a producir efectos directos sobre motilidad, secreción, flujo sanguíneo, etc. Y otros sensores que van a tener una mediación a nivel del encéfalo, de la médula espinal, directamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta parte, vamos a hablar ya básicamente del sistema, de la vía extrínseca, del sistema autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo. Acá estamos mencionando el sistema nervioso entérico que mencionamos la vez pasada, el sistema nervioso autónomo, y las vías reflejas que no aparecen en este gráfico, pero lo mencionamos la clase pasada. Bueno, mencionarles que la inervación del tubo digestivo es particularmente interesante porque basa sus dos componentes interrelacionados, intrínseco y extrínseco. El intrínseco vamos a hablar cuando estamos hablando del sistema nervioso entérico, y el extrínseco cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, para vías de entendimiento. La inervación extrínseca se va a considerar cuando hay cuerpos neuronales fuera de la pared del tubo digestivo, ¿no? Es decir, lo que llamamos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y va a estar compuesto a su vez por dos subdivisiones, que ya es, digamos, inherente a este sistema, el sistema simpático y parasimpático. Y ambos, sobre todo, van a tener un componente sensitivo aferente también paralelamente a estas otras formas. La parte intrínseca del sistema nervioso entérico va a estar dado a nivel de los cuerpos celulares en la pared del tubo digestivo y que pueden actuar independientemente de la inervación neural extrínseca. Es decir, la parte intrínseca volvemos a ser el sistema nervioso entérico. Este gráfico va a mencionar en la primera parte
en esta parte de acá. Es para mencionar la generalidad y explicar lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Esta es la inervación, viene a ser extrínseca. Dijimos, la inervación extrínseca es parte del sistema nervioso autónomo y va a estar subdividida en dos sistemas, simpático y parasimpático. Esta inervación parasimpática, ¿ya?, va a estar dada o viene del nervio vago, acá está el nervio vago, y el nervio pélvico. El nervio vago, que procede de dónde, como vamos a ver más adelante, de la parte del bulbo, porque viene a ser el 10º par craneal. Y los nervios pélvicos, que vienen directamente de la médula espinal. ¿Qué áreas va a inervar el nervio vago? Este 10º par craneal va a inervar el esófago, el estómago, ¿no? Bueno, acá nos sale la vesícula biliar, el páncreas, la primera parte del intestino, el ciego y la parte proximal, proximal del colon. Acá está, ¿no? Y los nervios pélvicos, que son la siguiente porción de este sistema parasimpático, que va a inervar la parte distal del colon y la región anorrectal, ¿no? Del tubo digestivo. Ahora, acuérdense ustedes también que la organización, por decir, típica de este sistema nervioso parasimpático, ¿no?, va a tener que tener un ganglio, un área preganglionar y una posganglionar, ¿no? En el caso, los cuerpos de las células, en el caso del sistema nervioso parasimpático, los cuerpos de las células preganglionares van a estar a nivel del tronco encefálico, ¿no? En el caso del vago, o en la región sacra en el caso de la médula espinal. Entonces, los axones de estas neuronas viajan a través de sus nervios, que acá vamos a ver la representación de los nervios, ¿no?, tanto vago y pélvico, hacia el tubo digestivo, donde van a hacer una sinapsis con las neuronas postganglionares de la pared del órgano. En este caso, si son las neuronas entéricas de la pared del tubo digestivo propiamente, ¿no? Después de esto, también tener en cuenta, en el caso, no necesariamente en este tipo de, paralelamente a esto, ¿no?, vamos a tener lo que se da me perdí un ratito. La sinapsis también de estas neuronas preganglionares y postganglionares siempre es, en el caso del sistema nervioso autónomo, en las formas simpáticas, vamos a tener que la sinapsis de estas neuronas preganglionares y postganglionares van a ser de tipo nicotínico y esas van a ser mediadas por las formas de acetilcisteína, que se liberan por la terminación nerviosa y actúan como receptores nicotínicos que se localizan sobre la neurona postganglionar, que vendría a ser una neurona de tipo intrínseco. La inervación simpática va a venir de cuerpos celulares que se sitúan básicamente a nivel de los ganglios paravertebrales, digamos, que vienen de la médula espinal y las fibras terminan en los ganglios prevertebrales, celíaco y mesentérico superior e inferior. Esas fibras van a hacer una sinapsis con las neuronas postganglionares en los ganglios, donde las fibras del órgano efector llegan siguiendo el trayecto a través de los vasos sanguíneos y sus ramas. Bueno, el sistema nervioso autónomo también tiene una función de transportar fibras aferentes. Y esas fibras aferentes van, bueno, directamente hacia el sistema nervioso central y van a ser con características sensitivas. Se ubican ya después en su trayecto de retorno en el ganglio nudoso, y luego llegan hasta el núcleo de trayecto solitario, del tronco encefálico, y también pueden tener una proyección desde la pared intestinal. ¿Qué hacen estas neuronas aferentes? Van a mandar información al sistema nervioso, ¿no?, del contenido luminal,
de la osmolaridad, del grado de estiramiento, del grado de estiramiento de las paredes o de las contracciones mismas del músculo. Luego tenemos ya, retomando el tema del otro sistema de inervación entérica, ¿no? La inervación intrínseca. Vamos a considerar en esto y recordar esta parte de dónde están localizados, ¿no? El plexo, y ahí vamos a tener dos plexos, el plexo submucoso o de Meissner, que está ubicado a nivel de la zona de la submucosa, ¿no? Y que vienen a ser agrupaciones de neuronas en sí. Y la otra, que es el plexo mientérico de Auerbach, que está a nivel en la capa muscular, entre el músculo longitudinal, que después ustedes tendrían que recordarme qué contiene, qué tipo de fibras tiene este músculo longitudinal y qué tipo de fibras tiene el músculo circular, ¿no? Porque también eso es importante para diferenciar por qué una parte tal vez tiene más funciones de contracción que otra. Bueno, estos plexos, ¿no? Que los estamos reconociendo, se encuentran unidas por fibras interganglionares. Entonces, el estímulo a nivel de estas fibras, la correlación de este gráfico lo que quiere presentarles nuevamente y recordarles es que va a haber una activación producto en el misma célula enterocito, que va a estar a nivel del epitelio de la mucosa o de las fibras musculares lisas y longitudinales de la circular de la muscular, que va a activarse, ya sea por algún mecanismo reconocido por ellos, como puede ser la distensión, los mecanorreceptores o incluso la acidez, ¿no? Y después de ello se va a activar tanto, pueden ser neuronas sensitivas que van a viajar hasta directamente el sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central, o que va a activar al plexo mientérico o al sistema nervioso entérico propiamente para activar y volver a desencadenar la producción, en este caso de contracción o de motilidad, según su área específica. El otro mecanismo es la función motora, ¿no? Que les decía, o sea, o es sensitivo o es motor, y que van a activarse y van a hacer también su respuesta local. Y la otra es a través de las fibras musculares, que va a tener una función netamente motora y que también se va a activar a nivel de plexo mientérico. Entonces, la complejidad, o digamos, el submundo que representa el sistema nervioso entérico o intrínseco del tracto digestivo, también tiene una representación que puede ser sistémica, que puede ser local y que va a estar integrada dentro de todas las funciones del sistema nervioso, de las funciones del sistema digestivo. Y bueno, hasta acá también mencionar que la respuesta del tubo digestivo a la ingesta va a estar catalogada y vamos a ir viendo y ahora desarrollando, por eso les decía, vamos a ir diferenciando por fases cada una de estos componentes de la digestión, desde que ingresa el bolo de alimentación por la boca, ¿no? Ahí no está la boca, pero bueno, hasta que llega hasta el final, que es el ano, ¿no? Entonces, esa respuesta se va a dividir en varias fases: cefálica, oral, esofágica, gástrica, duodenal e intestinal. En cada fase, la comida proporciona determinados estímulos, sea por el tamaño, y vamos a ir asociado a lo mecánico, sea por su consistencia, y vamos a ver la parte química, o incluso osmótica. Y se activan diferentes mecanismos, tanto de reflejos neurales como paracrinos humorales, y que van a condicionar, cuando hablamos de humorales, hablamos de hormonas, para condicionar cambios en las funciones efectoras. Llamémosle funciones efectoras de secreción, motilidad o mezcla, ¿no? Y todas las demás. Entonces, uno de los puntos también importantes es recalcar que cada una de estas porciones del aparato digestivo van a tener implicancias también si es que no cuando ocurre una alteración a nivel de alguna de estas porciones u órganos,
se va a ver representado, si falla el mecanismo, por decir, de mezcla o de producción de ácido a nivel del estómago, o la motilidad del estómago está alterada, el siguiente proceso de tránsito intestinal va a estar alterado, y per se también el del otro, ¿no? Si se produce una alteración en la motilidad o una alteración por algún motivo a nivel final, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad como la diverticulitis, o en la zona del colon, o en los casos de colon irritable, todo el proceso de la digestión también se ve alterado. Entonces, para que vean la interconexión, la interrelación y la importancia de cada uno de ellos. Obviamente que si es que en el proceso hablemos de la parte embrional, ocurre alguna falla o en el proceso de desarrollo de ciertas áreas, ¿no? O de ciertas células que componen este organismo, también va a haber implicancias en el tema de la digestión. Por decirles, hay una enfermedad que tiene que ver con el consumo de habas, no sé si lo han escuchado, ¿no? La fabiosa. Entonces, ¿qué pasa acá? Imagínense ustedes, ¿no? La fineza de el hígado. El hígado tiene que producir una enzima que degrada para su metabolismo, y si no lo degrada se vuelve una toxina y puede matar al paciente por hemólisis, porque da una producción anómala del metabolismo de esta haba, y libera, bueno, para que ustedes lo entiendan, como una toxina, y puede matar a una persona que de repente nunca comió habas y que come en este momento, hacia una crisis hemolítica fulminante. Entonces, por eso es la importancia de ir reconociendo que hay ciertas áreas y que no vamos a conocer todo en este momento. Ustedes en el camino irán conociendo. Lo que vamos a hablar es de temas generales, pero dentro de formas particulares también hay procesos intrínsecos bioquímicos hoy reconocidos que también acomplejan el conocimiento mucho más de lo que es la fisiología digestiva, como de todos los órganos. Entonces, vamos a ir desarrollando eso posteriormente, ¿ya? Si tuviesen alguna pregunta, chicos. Vanessa, la próxima clase creo que vamos a empezarla más temprano porque vamos a tocar dos fases. La fase cefálica, quiero que lograr a ver si llegamos a la fase cefálica, que es bastante amplia, y la fase esofágica. Sí, la cefálica y oral, y hasta la gástrica quisiera llegar para ir avanzando. Si no vamos, yo creo que la gástrica va a implicar una sola, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Vanessa, por ahí están. Creo que no, doctora. Ya, igual vamos a ir avanzando, igual el viernes entonces entramos un poquito más temprano para ir avanzando con tiempo, ¿ya? Ya. Ya, chicos, entonces buenos días y suerte en su examen. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Ya.